Buenas tardes, mi nombre es Eliana Cárdenas Díaz, mi NRS es 2815. En este video les vengo a hablar sobre una historia aplicada a nuestra vida. Vemos que es una historia creada por Vicenta María Siosi. Ella es escritora y periodista a la vez. En este relato ella cuenta la historia de una niña que fue llevada desde los 7 años por parte de su madre a vivir con otras personas, pues la madrina, para que aprendiera de sus costumbres, ya que la niña es de origen wayú. Bueno, la llevó hacia otro mundo, otras circunstancias diferentes, otras costumbres muy diferentes, su cultura pues igualmente. Vemos que la madre se ve forzada pues a llevarla, pero más que todo para que aprenda pues, para que tenga un mejor futuro, viéndolo pues de ese modo. Esta historia la podríamos aplicar a nuestra vida, ya que vemos que muchas madres se ven en la obligación o más bien forzadas por llevar a sus hijas o dejar sus hijos con unas personas que tengan una mejor capacidad pues de tenerlas. Pero en este caso vemos que la madre de la niña solo lo hace por el bien de ella, para que la niña aprenda mejores costumbres, para que aprenda a leer, a escribir, a hablar, ya que ella es de origen wayú y solo conocía pues el lenguaje pues de su cultura. En esta historia la niña pues según el relato, nos dice que ella estuvo tratando pues de luchar por devolverse hacia su ranchería, que era el nombre que se le llamaba pues a su hábitat o a su casa. Vemos que ella estuvo como 3 oportunidades de irse, pero la madre se lo impidió, ya que le explicaba de muchas formas que ella lo único que quería era que la niña aprendiera, pues tuviera mejor futuro y estudiara y no fuera como ellos. Y dado este caso, vemos que la autora nos dice que este no es la única historia, o sea, que vemos que hay muchos niños hasta este momento que también luchan por volver a su tierra. Nuevamente, vemos que esa horrible costumbre expresa la dolorosa e inevitable pérdida de identidad cultural, donde surge el desarraigo de las propias raíces y el universo wayú se hace lejano espiritualmente. ¿Por qué? Porque vemos que en estos casos ellos se olvidan al final de su cultura. Vemos que cuando la niña ya crece, ya ella aprende una nueva cultura, aprende a leer y llega hasta el punto que olvida pues sus propias raíces. En este primer relato tiene como motivo central de la fábula una costumbre muy común en Riohacha, la de tener un indígena en casa. Entonces Vicenta consideró que la historia era patrimonio del inconsciente colectivo y decidió escribirla apelando a este principio. Y escribe el relato apoyada en su formación técnica de periodista. Vemos que a ella también le pasó casi que la misma historia, se podría decir, porque ella también vivía en una ranchería y se salió de allí, de ese sitio, de su casa, del lado de sus familiares, se fue hacia Bogotá a estudiar y le pareció, pues es casi muy parecido, porque igual ella no sabía leer. Era una niña que apenas iba a conocer otro mundo, otras circunstancias, otro destino. Bueno, vemos entonces en el aspecto socioeconómico y geográfico que los wayú es un antiguo pueblo indígena que habita en parajes semidesérticos de la Alta Guajira colombiana. El tejido es uno de los aspectos más importantes de su cultura, ¿sí? Las tramas urdidas con sus manos, aprendidas de generación en generación, están en sus hamacas, sus chinchorros y mochilas, en las empalizadas que utilizan para proteger sus huertas de cultivos y en redes que fabrican para la pesca, ¿sí?
Ellos vemos que el aspecto pues socioeconómico, ellos hacen mochilas, chinchorros, vemos que también tejen y bordan, hacen collares, y no es que cuesten pues muy poquito. Bueno, hablamos entonces del aspecto geográfico, que esta historia fue creada, pues vemos en este relato que hay varios aspectos. Pues, en el pueblo donde ella llegó, vemos que había un mar, pues que ella salía, era una casa grande, diferente pues a la, pues más cómoda y diferente a la ranchería, ya que vemos que en la ranchería pues duermen en hamacas. La forma de vestir cambió totalmente. Los vestidos, los collares, ya no lucía los collares que inicialmente ella tenía. Vemos que en la casa pues de la madrina era una casa muy grande, tenía muchas habitaciones. Bueno, y hablando de otros aspectos, vemos que en nuestra vida diaria debemos aprender mucho de esta historia, porque ella nos muestra pues que es importante que aunque nosotros no seamos de no seamos de esa cultura, o sea, nunca debemos olvidar nuestras raíces, nunca debemos olvidarnos de nuestras familias. Si de pronto nos fuimos para un lugar, pero en el momento éramos pues o sea, teníamos de pronto otro nivel social diferente, nunca debemos olvidarnos de dónde salimos, o sea, de dónde surgimos. Siempre tenemos que acordarnos que fuimos otras personas y siempre ser iguales a pesar del dinero y de nuestras tradiciones. Siempre debemos de ser personas buenas y hacerle el bien a los demás. Muchas gracias. Este video fue creado para que ustedes tengan un buen conocimiento sobre esta historia.